Hace 2 episodios atrás estuvimos compartiendo acerca de lo que es la manifestación y por qué es una práctica peligrosa, considerándose como una práctica espiritual que no está basada en la Biblia, que no tiene un fundamento bíblico y que no es una práctica que Jesús haya enseñado o haya compartido durante el tiempo que estuvo aquí en la tierra enseñándole a sus discípulos. Por el contrario, Jesús sí nos enseñó a orar y la Biblia habla acerca de la oración, del poder de la oración y de la herramienta que tenemos para podernos acercar a Dios, no solamente como esa fuente proveedora, no solamente como ese ser supremo que está allí listo para escuchar nuestras peticiones e inmediatamente darnos todo lo que pedimos, sino como nuestro Padre que está cercano, que está presente y que desea que nosotros nos podamos acercar a Él. Así que vamos a hablar sobre la oración, porque en vez de manifestar, entonces vamos a empezar a orar. Si tú nunca lo has hecho, si tal vez tu oración ha estado limitada solamente a alguna reunión cristiana, religiosa o en la iglesia donde tú te congregues, si tienes el hábito de ir los domingos a alguna iglesia, pero tú dices, mira, yo sí quisiera empezar a orar, yo sí quisiera tener ese hábito, ese anhelo, ese deseo diario de ir a la oración, pero es que no sé cómo hacerlo, siento que Dios a mí no me escucha, siento que soy demasiado pecador y tal vez Dios no me va a escuchar, siento que no conozco el lenguaje apropiado para dirigirme a Dios. Bueno, no te preocupes porque hoy vamos a hablar de eso, pues te lo voy a enseñar como lo enseñó Jesús, que está en el libro de Mateo capítulo 6. Pero antes de continuar, déjame por favor darte la bienvenida a este nuevo episodio de Vida en Diseño, el podcast donde aprendemos a florecer, pero desde lo secreto. Antes de concentrarnos en el fruto exterior, antes de concentrarnos en lo que la gente ve de nosotros, nos enfocamos en trabajar en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestros hábitos, eso que nadie ve, pero en intimidad con Dios, dejándonos formar y moldear por Dios. Yo soy Victoria Barrios, tu anfitriona, y nos vemos aquí todos los sábados a las 10 de la mañana con un nuevo episodio, así que si no te quieres perder ninguno de ellos, suscríbete y comparte este video con otras personas. Y bueno, en el libro de Mateo capítulo 6 se registra una de las primeras veces, o tal vez la primera vez, en la que Jesús enseñó acerca de la oración. Pero este capítulo realmente es la continuación de todo un sermón que Jesús está dando por primera vez a la multitud, conocido como el Sermón del Monte. Y esto inicia o es registrado a partir del capítulo 5 del Evangelio de Mateo. Y Jesús inicia con una serie llamada las bienaventuranzas. La primera de esas bienaventuranzas que Jesús menciona es: dichosos o bienaventurados los pobres en espíritu, porque el reino de los cielos les pertenece. Y antes de adentrarme un poco a las palabras puntuales que Jesús dijo acerca de la oración, yo quiero citar esta forma, esta introducción que Jesús hace en su sermón, porque entender estas primeras palabras nos va a ayudar a entender realmente lo que es la oración y a ver la oración como una verdadera necesidad, como algo que necesitamos hacer a diario en nuestras vidas, y no ver la oración como un ritual, como un hábito que puedo hacer de vez en cuando, o como una actividad para tal vez encajar dentro de un mundo de personas espirituales. Y Jesús dice: dichosos, bienaventurados, es decir, lo mejor que puede ser es los pobres en espíritu, porque el reino de los cielos les pertenece. Y Jesús da una característica que nosotros necesitamos tener si queremos gozar de esa bendición, y es ser pobres en espíritu. Cuando describimos la palabra pobre, es una persona que carece de las necesidades básicas en la vida. Una persona pobre es alguien que está siempre en una condición de necesidad. Es decir, nosotros, para poder entender nuestra necesidad de orar, debemos entender que somos pobres en espíritu, que espiritualmente estamos carentes, que espiritualmente tenemos esa necesidad constante de acercarnos a Dios, de acercarnos al Padre, que con hacer una oración no estamos ya llenos, satisfechos, y una oración basta para simplemente como sentirnos llenitos espiritualmente y sostenernos por el resto de la vida, sino que es una condición continua. Siempre voy a necesitar de mi Padre, siempre voy a necesitar del alimento espiritual, siempre. Sin Dios estoy perdida, sin Dios estoy muerta espiritualmente, sin Dios no soy nada, sin Dios nada tiene sentido, sin Dios no sirve tener lo material. Si reconoces tu pobreza espiritual, si reconoces tu
tu carencia y tu necesidad constante, diaria de Dios, así como cada día se renueva tu hambre física, así como una sola comida no es suficiente para todo el día, o la comida del lunes no abarca tu necesidad alimenticia o tu necesidad de comer el resto de la semana. Asimismo, necesitas siempre y mucho más a Dios y buscar a Dios. Y dice, el reino de los cielos les pertenece a aquellos que reconocen su necesidad constante de Dios y que lo necesitan para poder sobrevivir. Por lo tanto, vamos a profundizar un poco, primeramente, en la palabra orar o en la palabra oración. Específicamente, el Nuevo Testamento se escribió en griego koiné. Y la palabra orar se traduce en el idioma original, se puede leer de la siguiente manera: proseuchomai. Obviamente desconozco si lo estoy pronunciando bien. Y esta palabra está formada de dos elementos, un prefijo que es pros y la otra parte de la palabra que es euchomai. Podría significar solamente la segunda parte de la palabra, euchomai, pero como la palabra no está solo conformada por esa parte de pedir, de hacer un voto, de invocar ayuda, no está conformada solo por esa parte, sino que tiene este prefijo que es pros. El pros está indicando movimiento hacia alguien, orientación, cercanía y relación. Es por eso que toda la palabra completa no solo transmite la idea de llevar una petición a una deidad, sino que nos está hablando de una relación, de volver nuestro rostro, de movernos hacia Dios para encontrarnos con Él. Así que es algo muy hermoso porque la oración deja de verse solamente como una lista de peticiones y pasa a entenderse como un acto de acercamiento consciente a Dios. Por lo tanto, la oración es una práctica por medio de la cual tenemos esa oportunidad diaria de tener cercanía, de dirigir nuestra vida, nuestra intención, nuestra voluntad hacia Dios y rendirnos por completo a Él. Entonces, en Mateo capítulo 6, que se está registrando ese primer sermón de Jesús ya acerca de la oración, vamos a leer un poquito lo que Él está diciendo y lo vamos a desglosar de manera muy rápida y muy práctica. Y lo primero que dice es: cuando oren, no sean como los hipócritas, porque a ellos les encanta orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las plazas para que la gente los vea. Les aseguro que ya han obtenido toda su recompensa. Pero tú, cuando te pongas a orar, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en lo secreto. Así tu Padre, que ve lo que se hace en secreto, te recompensará. Y fíjate que lo primero que Jesús está resaltando de la oración es que es un acto de intimidad. Pero estamos en una sociedad y en una actualidad muy digital, como que nos cuesta hacer cosas en lo secreto, porque con este aparatico, el celular y las redes sociales, tenemos la oportunidad de poder mostrar todo sin tener que salir a la calle. Personas de otro lugar del mundo, de otro país, de otro continente, nos ven solo por tener un aparatico pequeñito con el que podemos grabarnos y mostrar nuestro día a día y mostrar lo que estamos haciendo. Y parece a veces difícil, sobre todo en la era de la creación de contenido y los creadores de contenido, como que cuesta trabajo, la verdad, hacer cosas en lo secreto, y la oración se ha vuelto parte de esas cosas que a las personas les cuesta hacer en lo secreto. Es importante poder meditar en esto. Si de verdad yo estoy compartiendo mi tiempo de oración con todo el mundo, lo estoy grabando, lo estoy mostrando, ¿con qué intención lo estoy haciendo? Es que quiero inspirar a otros a que lo hagan. Si tú lo haces y me estás escuchando, creo que es momento de reflexionar si de verdad lo estoy haciendo para inspirar o me estoy grabando para mostrarme espiritual, para que la gente crea en mí como alguien espiritual, como alguien que se acerca a Dios de verdad. Y bueno, yo solamente te comparto lo que dice la Biblia. La oración, y Jesús la está mostrando como un acto de intimidad. Y es curioso que hacemos cosas en la intimidad, pero ya dejan de ser en lo secreto desde el mismo momento en que encendemos una cámara para registrar absolutamente todo lo que hacemos. Y yo siempre cuestiono esto. Obviamente yo no estoy ni en la mente ni en el corazón de nadie, pero sí me hace pensar y meditar. Cada vez que yo enciendo una cámara, yo estoy inmediatamente actuando
conforme a lo que yo quiero mostrar. Y desde el momento en que encendemos una cámara, ya ese momento deja de ser íntimo, porque lo vamos a compartir con otras personas. Yo no estoy grabando mis momentos de intimidad con mi esposo, porque es algo solo entre él y yo. Y es curioso que nos encanta grabar nuestros momentos de intimidad con Dios. Creo que hay una mejor manera de inspirar a la gente y es con el fruto, con la forma como tratamos a los demás, con la forma como estamos ayudando a otros, el testimonio que estamos dando. Ese fruto externo es consecuencia de lo que yo hago en lo secreto, de lo que yo hago en la intimidad con Dios, cuando yo me rindo a Él, cuando yo me postro delante de Él. Así que yo solo hago esto como una pequeña reflexión, porque tal vez sin darnos cuenta podemos estar cayendo en el mismo error de los fariseos que Jesús estaba acusando de hipócritas, porque les gustaba que la gente los viera orando en las plazas, y hoy día tenemos una plaza mucho más grande que es a través de las redes sociales. En segundo lugar, Jesús nos invita a la sencillez. Mira que el versículo 7, Él dice: al orar no hablen solo por hablar como hacen los gentiles, porque ellos se imaginan que serán escuchados por sus muchas palabras. Y aquí es donde sé que muchas personas se frenan y dicen: es que yo no sé orar, yo no sé qué decir, yo no conozco el lenguaje religioso y ¿qué voy a decirle a Dios? Me quedo mudo. Y no hay protocolos, no hay una forma correcta de hacerlo, solo es acercarte con un corazón dispuesto. No necesitas tener un léxico religioso ni nada de eso. La gente cree, dice, los gentiles creen que serán escuchados por sus muchas palabras, es lo que dice Jesús. Y él agrega: no sean como ellos, porque su Padre sabe lo que ustedes necesitan antes de que se lo pidan. Es decir, ni siquiera necesitas tener una lista organizada de cómo pedirle, de qué pedirle, porque es que ya tu Padre conoce lo que necesitas. Incluso yo siento que es algo como: tu Padre sabe lo que ustedes necesitan antes de que se lo pidan. Es como: mira, si quieres, ni siquiera hables, pero ve delante de Dios todos los días con un corazón sencillo y dile: Señor, aquí estoy. Me rindo a ti y te busco. Ahora, en tercer lugar, entonces Jesús nos enseñó algo especial. Nos enseñó un modelo. No nos enseñó un rezo. El versículo 9, Jesús dice: ustedes deben orar así. En otras palabras, como ya describimos etimológicamente lo que es la palabra orar en el idioma original, en otras palabras Jesús está diciendo: ustedes deben acercarse a Dios de esta manera. Cuando dice ustedes deben orar así, deben acercarse a Dios de esta manera. Nos regaló una estructura, no nos regaló un rezo. De lo contrario hubiese dicho: ustedes deben repetir estas palabras y de esa manera ya estarán haciendo lo correcto. No, nos enseña una estructura, un modelo para acercarnos a Dios. Fíjate que Jesús empieza a hablar y dice: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Y antes de presentar nuestras necesidades materiales, físicas, personales, Jesús habla del Padre, de su nombre, de su reino y de su voluntad. La oración no comienza orientándose hacia nuestros deseos, hacia nuestras peticiones, hacia nuestro libro de sueños o tablero de visión, sino que la oración comienza orientándose hacia Dios, orientándose hacia primero entender quién es Él. Es nuestro Padre. Y cuando entendemos lo que es un padre, sabemos que un padre no solo provee, un padre cuida, un padre enseña, un padre da cobertura, un padre da protección, un padre disciplina, un padre corrige, y todo esto basado en el amor que el padre siente por su hijo, porque es suyo. Y Jesús está diciendo: nuestro, Padre nuestro. Así como Dios nos ve como suyos, sus hijos, nosotros debemos verlo a Él como nuestro Padre nuestro. Y aquí lo logramos entender: santificado sea tu nombre. Tener claro que estamos ante el Dios, el ser santo, 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 y que es como un llamado y una enseñanza a adorar y exaltar a Dios. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga tu reino. Es decir, lo que Él sigue diciendo: hágase tu voluntad en esta tierra como se hace en el cielo. Jesús nos invita a desatar o a llamar la voluntad de Dios en nuestras vidas. Recordemos que el Señor nos creó con libertad para elegir, y dentro de esa libertad tú y yo podemos elegir someternos a Él,
y declarar que su reino se establezca en nuestras vidas, en nuestra familia, en nuestros corazones. Podemos elegir construir nuestro propio reino basado en los deseos de nuestra carne, basado en los proyectos humanos, y todo eso es temporal. Pero cuando entendemos que en el cielo, que hay un cielo, un lugar eterno donde hay un Dios que gobierna y traemos ese reino a esta tierra, a nuestras vidas, estamos entregándole a Dios esta vida terrenal, esta vida temporal, y colocando nuestra confianza, nuestra certeza, nuestra convicción en lo eterno, en algo que va mucho más allá de suplir necesidades y deseos y placeres de minutos, de horas, porque el ser humano nunca se sacia. Suplimos un deseo, una necesidad, y luego queremos otra cosa. Luego entonces Jesús dirige esa estructura de la oración en las peticiones personales, y hay 3 tipos de peticiones que Jesús dice: danos hoy nuestro pan cotidiano, perdónanos nuestras ofensas como también nosotros hemos perdonado a nuestros ofensores, y no nos dejes caer en tentación, sino líbranos del maligno. Y aquí vemos esas 3 peticiones. La primera es nuestro pan cotidiano, la segunda es una petición, una necesidad de recibir perdón de Dios, y fíjate que esta segunda está condicionada a que nosotros también otorgamos perdón a las personas que nos hacen daño. Y lo tercero, le pedimos a Dios protección, que nos ayude, que nos dé fuerza de voluntad para no caer en la tentación, que nos libre del mal, porque pues la vida está constantemente llena de cosas incorrectas que nosotros podemos decir. En Deuteronomio, si mal no estoy, creo que es Deuteronomio 30 o Éxodo 30. Voy a buscar el versículo y lo quiero dejar por aquí a un ladito, pero hay una invitación que nos hace la palabra y dice: pongo delante de ti, y esto es todos los días, a elegir la vida o la muerte. Tú eliges. Cada vez que elegimos hacer nuestra voluntad, cada vez que elegimos el pecado, estamos eligiendo el camino contrario a la vida. Proverbios dice: hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero que al final hay un camino de muerte. Entonces tenemos todos los días esas decisiones que tomar. Todos los días va a haber obstáculos. Creemos que las tentaciones son solamente tentaciones a nivel moral, a nivel de la sexualidad, pero hay tentaciones tan sencillas como quedarnos con un vuelto que nos dieron de más cuando compramos algo en el supermercado. Hay tentaciones como gritar y contestarle de la misma forma como a mí me están tratando en ese momento, y ser igualarme, y también responder con la misma moneda, con la misma piedra. Entonces vemos estas 3 formas de pedir, pero fíjate, y a mí me llama la atención esto, cuando Jesús habla de pedir pan, de pedir por nuestras necesidades, Jesús dice pan cotidiano. En otras palabras, danos lo que necesitamos hoy, danos lo que necesitamos. Jesús no está incluyendo sobreabundancia ni abundancia, pero es que Jesús también ya deja claro que todo lo demás vendrá por añadidura cuando tú buscas primeramente el reino de Dios. Pero antes de cerrar con este episodio, quisiera darte una interpretación personal. En realidad esta vez no es algo que yo lo encuentre de esta manera textual en la Biblia, de esta estructura de este Padre Nuestro que nos enseñan desde muy niños. Yo lo veo también como el Señor Jesús enseñándonos todo lo que podemos hacer en la oración. No lo veo tanto como un paso a paso de que es que cuando ores tienes que hacer todo esto. El Padre Nuestro a mí me enseña para qué tenemos esa oportunidad de acercarnos al Padre. Es decir, me puedo acercar a Dios solo para adorarlo. Puedes tener una vida de oración constante, diaria. No se limita solamente a que tengas una hora en el día específica donde llevas esta estructura y el resto del día no te diriges a Dios, porque Dios está con nosotros todo el tiempo. Somos templo del Espíritu Santo, y durante ese día te puedes acercar al Padre para adorarlo, para presentarle alguna petición urgente que tienes en el momento, para decirle: Señor, acaba de pasarme esto y esto me dolió mucho, ayúdame a perdonar a este compañero de trabajo, ayúdame a perdonar a mi pareja, a mi esposo que me ha hecho algo que no me gustó, y sanar en ese mismo instante. O entender que fallaste, que hiciste algo malo en el momento, en el trabajo, con alguien, explotaste en la calle, lo que sea, e inmediatamente ir y decirle: Señor, acaba de pasar esto, perdóname, reconozco que no lo hice bien, y no necesitar llevar todo un protocolo para acercarte a Dios en cada momento del día. Ante todo, recuerda, todo parte de reconocer que no somos nadie ni nada sin Dios y que lo necesitamos. Y bueno, gracias por estar aquí. Te mando un beso, un abrazo, que Dios te bendiga y nos vemos en el próximo episodio.